¿Hola? ¿Me escuchan bien? Escucha, Moreuri. Perfecto, María Manuel, perfecto. Gracias a todos por entrar. Vamos a comenzar nuestra reunión, esta corta reunión donde hablamos un poco de las reflexiones sobre los piscín de Sukkot. Y hoy vamos a hablar de uno muy especial, uno que verdaderamente nos permite complementos. No cambiamos el fondo de pantalla, Uri. Vamos a confundir a los estudiantes. Vamos a ver si lo cambiamos acá. Vamos a poner un fondo que esté relacionado con este invitado. Aquí tengo yo el mío, a Jarón. Vamos, Moshe, coloquemos a Jarón para conectarnos con la energía, con el mérito, con este arquetipo tan especial. Así que bueno, vamos a comenzar. Le doy la palabra al maestro Uri para que comience esta pequeña exposición. Adelante. Gracias, María Manuel. Shalom a todos, bienvenidos. Bienvenidos a todos, José, eh, Laura y todos los que nos escriben. Bienvenidos para esta noche más. Es el quinto día, el quinto invitado, y como decía María Manuel, es un invitado especial a Jarón. Las lecciones que aprendemos de la vida de Jarón, como decíamos ayer, cada proceso o cada parte de la historia del relato de la Torá que nos muestra la vida de Ajarón, en este caso, nos da una lección. Es decir, si ustedes se recuerdan, eh, Ajarón es el que va con Moshe Rabenu cuando van a hablar con Faraón. De hecho, es, es Aarón, a Cohen, el que va a hablar lo que el Eterno le diga a Moshe, Aarón lo va a transmitir. Entonces, esta noche vamos a estudiar esa midad de Hod, que, que nosotros vamos a entender el significado. Se puede traducir como gloria, pero realmente vamos a ver que es un poquito más profundo, es un poco más profundo el significado. Y como primera parte quisiera que entendiéramos que, o que conociéramos que la palabra Hod, si nosotros giramos la palabra, es decir, si tomamos las letras que ustedes pueden ver al lado izquierdo, bueno, o sea, al lado izquierdo de la pantalla, al lado derecho nuestro, ustedes pueden ver donde dice la mitad Hod, en la parte de arriba, ustedes pueden ver la palabra hebreo Hod, que si nosotros le damos vueltas, si giramos la palabra, si le damos vueltas y ponemos primero la Dalet, después la Bab y después la Hei, se dice Dabe. Dabe es una palabra en hebreo que significa dolor. Es decir, que esta sefirá nos va a marcar dos, eh, dos puentes, es decir, uno corregido y uno no corregido es un dolor. Es decir, que la sefirá que vamos a hablar ahora de Aarón a Cohen, el Hod, es una sefirá que hace referencia a una armonía, se puede traducir como gloria, pero realmente el atributo que va a manifestar esta sefirá y que la manifiesta a Aarón es la capacidad de armonizar, es decir, la capacidad de la paz, de llevar tranquilidad. Y esa sefirá la podemos ver desarrollada en la vida de Aarón. Si nosotros recordamos todo el relato de la Torá, recordamos, como decía, que el Eterno le dijo a Moshe, mira, no te preocupes porque tú vas a hablar, quien va a hablar por ti va a ser Aarón, es decir, él va a hablar. Entonces, otra de las características que vamos a conectar también con Aarón a Cohen es la palabra, la expresión. Es decir, que el Cohen, Aarón, nos va a manifestar la capacidad de armonizar a través de nuestras palabras. ¿Qué significa esto? Esta sefirá nos va a llevar a entender la armonía que tenemos que conocer o queremos traer al mundo. Cuando nosotros hablamos de Aaron a Cohen, nos recordamos y todos tienen esa conciencia de que hablamos de un hombre de paz, un hombre que buscaba la armonía, un hombre que buscaba la unificación de las personas, un hombre, como cuentan los Jamim y los Midrashim, un hombre que buscaba que cualquier problema, cualquier dificultad entre personas pudiera limarse. Entonces, Aarón va a manifestar o nos va a transmitir esta noche esa cualidad, la cualidad
de aceptar la voluntad del Creador y también transformar el dolor en armonía, es decir, transformar el sufrimiento, el dolor en armonía. Y esos relatos que nos muestra la Torá nos van a dar una luz. Por ejemplo, ¿se recuerdan? Hablamos ayer de los Ereb Rab que fueron con Israel. Cuando están en el desierto, Moshe está en la montaña y está recibiendo las tablas y hay un momento que la gente se empieza, el Ereb Rab empieza a decir y empieza a hablar de que Moshe no aparece, Moshe no viene, Moshe no está, Moshe quizás murió y empieza a haber una desesperación en el pueblo. Y el pueblo empieza a desesperarse, empieza a tener ese conflicto interno y empieza a generar esa dificultad. Recordemos, como decíamos ayer, Mitzraim es una palabra que en su raíz va a mostrar algo angosto, una estrechura, una limitación. Entonces, cuando hablamos de Misraim, hablamos de esa estrechura, de esa limitación. Y como decíamos, Paró representa ese ego y ser esclavo significa ser esclavo del ego. Entonces, cuando Israel salió del desierto a través de Moshe, está Moshe transmitiendo o recibiendo toda esa eso que vamos a recibir después nosotros y la gente empieza a decir, Moshe no está, Moshe no viene, no está Moshe. Y empiezan a desear y a querer eh, que algo represente en el mundo material el deseo espiritual que ellos tenían. Entonces aparece a Aarón para tratar de mediar y tratar de dar un poco más de tiempo, dice, tráiganme oro, traen el oro y se lo dan a Ereb Rab y se forma al final lo que es el becerro de oro. ¿Qué sucede con esto? Aarón su intención era correcta, pero sin embargo el resultado fue incorrecto. ¿Por qué? Porque vamos a entenderlo no solamente en el sentido literal, sino que el oro representa eso, representa tratar de materializar la espiritualidad. Es decir, las personas tratan de materializar la espiritualidad y ver la espiritualidad en el mundo material. Es decir, yo quiero acercarme al mundo espiritual a través de la materia y eso es el becerro de oro. Es decir, Aarón transmite eso y crean el becerro de oro y el becerro de oro es el deseo de cada uno de nosotros, podemos verlo así, cada uno de nosotros, de querer alcanzar la espiritualidad a través del mundo material. Es decir, las personas estaban, el Ereb Rabbi Israel estaba deseando la espiritualidad, pero estaba con una intención incorrecta y con una finalización incorrecta. ¿Cómo? Materializaron el becerro de oro y creyeron que así iban a alcanzar la espiritualidad y Aarón fue partícipe de esto, tratando de alargar o esperar el momento que viniese Moshe. Aarón pensó, el deseo que tienen estas personas es correcto, el deseo que tienen de acercarse al Creador es correcto, el medio que van a utilizar o que están utilizando es el incorrecto. Entonces, Aarón trata de visualizar, la mirada que nos muestra Aarón es visualizar lo positivo de las personas y tratar de armonizar para alcanzar un punto espiritual. Al final, el resultado, porque las intenciones de Aarón fueron correctas, pero las acciones o las intenciones de Israel o de Ereb Rab fue incorrecto y eso generó lo que conocemos como el pecado del becerro de oro. Es decir, cada uno de nosotros tenemos ese proceso que podemos o dar el oro o no dar el oro. Es decir, en esa representación cada uno de nosotros tratamos de aferrarnos a la espiritualidad creyendo que si tengo esta casa, yo voy a ser feliz, yo voy a alcanzar la plenitud, si yo tengo este carro, si yo tengo este, es decir, cada uno de nosotros formamos un becerro de oro en nuestra vida, cada uno de nosotros a veces generamos o queremos alcanzar el plano espiritual o alcanzar la plenitud del mundo espiritual a través de lo material. Y si bien es cierto, lo material es un medio, tendría que ser un medio, al final el ejemplo más claro es el becerro de oro. Entonces Aarón trata de visualizar lo mejor de las personas. Como primer paso, Aarón es alguien que habla, es decir, él a través de su habla trata de armonizar y encontrar lo mejor de las personas. Si nosotros recordamos, dice los Midrashim, que cuando una persona estaba molesta con otra, Aarón llegaba y le decía a uno, mira,
me habló tantas buenas cosas de ti, y al otro le decía, mira, me habló otras cosas buenas de ti, y al final trataba de unificar. Es decir, esa mitad, esa característica tenemos que nosotros adherirla a nuestra vida y preguntarnos realmente cuando alguien está en una situación de conflicto, ¿qué hacemos? ¿Armonizamos con nuestras palabras o no lo armonizamos? Es decir, la Sefirá de Jod corregida es la capacidad de nosotros poder armonizar, cambiar el dolor, el sufrimiento en armonía. Entonces, sigue el desarrollo de la Torá, nos muestra otro momento impactante en la vida de Aarón, y es cuando mueren sus hijos, cuando sus hijos, perdón, sus hijos mueren. Nos relata la Torá que mueren sus hijos. Moshe empieza a decir unas palabras y dice la Torá que Aarón se quedó en silencio. Aarón guardó silencio. Es decir, en ese momento de dificultad, en ese momento impactante, todos los que somos padres podemos, si quiere imaginar ese suceso, poder imaginar esa situación y pensar lo que pudo sentir Aarón. Pero la mitad que esta noche nosotros tenemos que adherir de Aarón es la capacidad, como dice la Torá, de guardar silencio, es decir, aceptar la voluntad divina. Se dice fácil, parece fácil, pero la realidad es que en el mundo de la práctica, en el mundo de las vivencias nuestras, cuando vienen situaciones de dificultad, cuando vienen situaciones de problema en nuestra vida, lo primero que hacemos es decir, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? Por qué sucede esto en mi vida? ¿Por qué tiene que pasar esto? O tal vez no lo hacemos para nosotros, pero si a alguien cercano le sucede algún problema, nosotros decimos, ¿y por qué te sucede esto a ti si tú eres una buena persona? O sea, nosotros en vez de alcanzar esta sefirá y armonizar y hacer ver y hacer entender que todo el flujo espiritual, todo lo espiritual que viene en este mundo material, tendría que ser aceptado como lo aceptó Aarón a Cohen. Es decir, Aarón a Cohen fue el primer, imagínense, fue el precursor, vamos a decir, por su error del pecado del becerro de oro, pero fue el que recibió la quejuná, que recibió el sacerdocio. Es decir, Aarón, normalmente la gente ve el suceso del pecado del becerro de oro como un error de Aarón que trataba de, si bien es cierto, trataba de hacer algo positivo, pero hizo algo negativo, pero al final vemos que la realidad espiritual depende de cada persona, es decir, cada resultado, cada forma de cómo nosotros queramos interactuar con la luz, con la espiritualidad, depende de nosotros. Así que esta noche quiero enfatizar solo esos pequeños puntos de la Sefirá, la mitad de Jod, que podamos nosotros que nuestra habla, que nuestra expresión, que nuestras palabras sirvan para armonizar, para llenar amor, para unificar, para generar armonía. Al final, Aarón, aún en el momento de dificultad, aún en el momento más impactante que pudo pasar en su vida, como es la muerte de sus hijos, él quedó en silencio. Es decir, que siempre Aarón utilizaba su expresión, su palabra para unificar, para poder alcanzar a elevar espiritualmente a las personas. Y ese es un trabajo que tenemos que hacer diariamente nosotros. Es decir, nuestras palabras, esa armonía que podemos generar en las personas y el impacto que podamos tener en las personas. Eso va a marcar nuestra vida, y es esta noche quería compartir eso con ustedes, de esa mitad que dejó, que Aarón nos muestra en el relato de la Torá, que aún en los momentos de dificultad, momentos de dolor, como la palabra Jod al revés significa dolor, aún en ese momento, aún en ese momento podemos alcanzar una armonía completa. Bueno, Manuel. Muchas gracias, Moreuri. Ya estamos silenciando aquí los micrófonos. Perfecto. Recuerden no aperturar sus micrófonos durante la transmisión. Voy a compartir acá unas pequeñas notas eh, para hablar un poquito, ratificarnos lo que Moreuri ha dicho. Es muy importante, como siempre le digo, veamos la luz interior dentro de lo que es
la sefirá de Aharón, que en este caso decimos que es Hot y su luz interior es Temimut. El Moreuri justamente nos dice que Aharón es un modelo de humildad, de dedicación, todo su servicio al divino, todo lo que es la Quejuna de Aarón, representa la dedicación. Y justamente esta Sefirah Hot, que significa gloria o esplendor, representa la capacidad de sumisión, ¿ok? Y es la belleza que surge al servir y dedicarse a un propósito divino. Y por eso la luz interior de esta Sefirah es Temimut, que significa integridad o completitud y se relaciona desde el punto de vista de la praxis con vivir una vida con sinceridad y compromiso al Creador. O sea, está escrito Torah Temimá. La Torah es perfecta, la Torah es íntegra. Y Temimut, esa cualidad que tenemos todos de vivir en integridad. Incluso algunos lo asocian con esa capacidad que tienen los niños, ¿no? Se me olvidó la palabra. Eh, esa capacidad que tienen los niños de ser muy sencillos, ¿no? A la hora, Inocente. inocencia, correcto. Temimut tiene que ver también con inocencia. Como decía Moreuri, en el libro de Baikra vemos que dice, Moshe dijo a Aarón, esto es lo que habló el Señor diciendo, en lo que a mí se acerca me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y a Aarón guardó silencio. O sea, al decir a Aarón guardó silencio, el pasaje muestra aceptación, muestra humildad, muestra apego a la voluntad divina, incluso, como decía Moreuri, en los mayores momentos del oro personal. O sea, el silencio es una cualidad de Hot y la sumisión y reconocimiento en la grandeza de Elohim. Pero Moreuri decía que Aarón representa la palabra. Pero es justamente, recuerdan que estamos hablando de la integración de todas las sefirot que hemos visto y la anterior fue Moshe. Moshe entrega la Torá, a Aarón la transmite. A Moshe es una representación de Elohim, a Aarón el del profeta. O sea, una palabra pero no basada en el deseo personal, sino una palabra sin una restricción interna. No soy yo el que habla, voy a hablar por el Creador. Voy a hablar palabra del Creador y por lo tanto mis deseos corporales o mis deseos individualistas pasan a un segundo lugar. Aarón calla, pero Aarón también habla. Dice el Zohar que Hod es la sefirá que equilibra y complementa a Nesaj, que vimos justamente en la reunión pasada. Hod es la receptividad y la humildad que permite que la energía divina fluya sin obstáculos. Aharón, como sumo sacerdote, encarna la humildad y la dedicación al servicio divino. Dice el Zohar, citando a Baikra 34b, Hod es la luz de la humildad y la gratitud donde refleja la belleza del servicio divino. Así que vemos claramente cómo Aarón representa un canal de la manifestación de la voluntad divina. Cuando ustedes vean eh, la vida de Aarón, vean cómo él se presenta como un medio de representar a los hijos de Israel ante el Creador, pero también como un líder, como ese líder espiritual, como el Cohen Gadol, que encarna todo lo que representa a Israel. Al ser la luz interior Temimut, se refiere a la integridad y a la completitud de la devoción al servicio divino. A Aarón mostró Temimut al cumplir sus deberes con sinceridad y compromiso. Cuando vemos que se combina Hod con Temimut, enseña que la verdadera gloria y el esplendor provienen de una vida íntegra y una vida humilde. Imagínense todo el poder que representaba Aarón, todas las prendas sacerdotales que podían haberlo hecho engrandecerse y quererse sentir supremo ante los demás hijos de Israel, el Cohen Gadol tenía que no solamente manifestarse como la persona que se encontraba directamente con la Shejinah en el lugar santísimo. Imagínense, cualquiera de nosotros podía sentirse como, wow, superior o mejor que los demás. A mí me atarán la cuerda, pero salgo vivo. O sea, imagínense, estoy puro y me presento ante la Shejinah y no muero. Sírvanme, honrenme. Y no, todo esto tenía que encararse con una completa humildad para que de esa manera el deseo que él representaba, que era la recopilación de todo el deseo de los hijos de Israel de conectarse con la Shejinah, no fuese corrompido por el ego.
Devarim dice, serás íntegro con el Señor tu Elohim. Y justamente esta palabra que se encuentra en el libro de Devarim 18:13 nos habla de la vida con integridad como un principio fundamental de la Temimut. Así que vemos que para nuestra vida y qué podemos tomar de Aarón en este hermoso día. A Aarón nos enseña que la gloria verdadera proviene de la humildad y la dedicación. O sea, el líder es el que sirve y no el que es servido. Y esto se debe hacer con un corazón puro. A Aarón nos enseña integridad y completitud. Temimut nos llama a ser completos y sinceros ante la devoción, no tener un pie en Roma y otro en Jerusalén, o un pie en Babilonia y otro en Jerusalén. Nos llama a entregarnos y tener un compromiso total. Cuando Aarón entregó su vida al servicio divino, se apartó de toda materialidad, incluso no tuvo herencia, no tuvo tierra a la cual poseer. Se entregó para que todos los hijos de Israel, en cierta manera, por el deseo de ellos mismos y por su cabaná y motivación a guardar la Torá, ellos iban a hacerle justicia para mantenerlos en el servicio. O sea, en ningún momento él reclamó nada para sí. Ajarón nos enseña también gratitud y reconocimiento. La Sefirá Hot está relacionado con la palabra Odaá, que significa gratitud. Hot, miren cómo está escrito, Hei Bad Dalet, Odaá, Hei Bad Dalet, Ale Hei. Viene la misma raíz, gratitud. Nos enseña a vivir una vida con gratitud, hay que reconocer las bendiciones que el Creador nos da, reconocer nuestra existencia y el lugar que estamos en la creación. Así que la vida de Aarón es inspiradora. Nos enseña a tener un corazón puro, a estar agradecidos. Hot, este mimut en la ingenuidad. Creo que esa era la palabra, ingenuo, como los niños. Nos enseña a perseverar cuando la persona busca ir en pos de un objetivo de vida y esto le permite tener la fuerza para ser perseverante, para nunca perder la esperanza. Como está dicho, no hay desesperanza en absoluto en el mundo o nada está perdido. Eso es lo que permite que Hot se manifieste en nuestra vida a través de la temimut, a través de la ingenuidad. Uri decía justamente que Ajarón mostraba el poder de la palabra. Recuerden que en los diferentes estados de la naturaleza, en animado, vegetal, animal, Metaver, el hablante, es el nivel del hombre, el nivel de que permite que Adán sea Domé Elohim, semejante a Elohim. Y justamente esta cualidad de Ajarón se manifestaba, como decía él, en la búsqueda de la integridad, en la búsqueda de la unión entre todas las partes del cuerpo. Así como nosotros tenemos deseos corporales y deseos sociales, honor, poder, conocimiento, sexo, familia, todos estos deseos Aarón busca unirlos en pos de direccionarlos a Hashem. Y por eso la prioridad para Aarón era que el pueblo se mantuviese unido. Y por eso Aarón actúa como actúa ante el becerro de oro. Está escrito en la Mishnah, Hebei mitalmida, ser como los discípulos de Aarón, ser como los discípulos de Aarón, o He Shalom, amar la paz, o He de Dabriot, y amar a todas las criaturas. La tradición justamente enseña esta cualidad de Aarón de amar la paz, amar el Shalom. Shalom también viene del vocablo completitud, integración, acercar todas las criaturas a la Torá. Aarón se muestra como esa persona que por encima de todo sabe que la Torá es para el pueblo y el pueblo debe estar unido. Imagínense, usando el mismo ejemplo del becerro de oro que usó el Moreuri, Maimónides decía que en realidad el objetivo de la Torá, como lo dice la misma Torá, es que ella no quería sacrificios ni ofrendas, sino que el hombre guardara la voluntad del Todopoderoso. O sea, la quejuná, el servicio sacerdotal, no es un fin, era un medio para refinar los deseos del cuerpo y al final adoraran al único Elohim verdadero, un Elohim intangible que no tiene imagen ni figura que lo represente. Pero sacar a un pueblo de Egipto que estaba rodeado de todo un sistema de idolatría, donde lo natural para el ser humano es buscar algo que se pueda palpar, algo que pueda tocar, algo que se pueda arrodillar, y llevarlo a la nada
y decirle que solo con su plegaria de corazón y sirviendo la Torá ya podían manifestar a la presencia divina, eso era algo muy difícil de procesar para la mentalidad del pueblo. Y señores, siglo XXI, tenemos las telecomunicaciones al alcance de nuestra mano. Tenemos una población que ya sabe leer y escribir en su mayoría. Y todavía hay personas que buscan una forma de llevar su espiritualidad, es a través de un ídolo, a través de un cuarzo, a través de la astrología. ¿Por qué? Porque el ser humano por naturaleza busca eso. Lo que puede ver, lo que puede palpar, lo tangible. Y a Aarón, a través de su quejuná, a través de su servicio divino, toma las riendas de llevar a cabo un sistema sacerdotal que pudiese unificar el pueblo en una sola dirección, la Shejinah, en una sola dirección, el Creador. Y él toma de por sí esa responsabilidad y sabemos que llevarla no era nada fácil. Con el pasar de los siglos, muchas veces se corrompió el servicio divino, el deseo egoísta del hombre quizás buscaba el honor y el poder, pero en realidad vemos que lo que hizo Aarón fue algo magistral. Él tomó las riendas de esta responsabilidad y la llevó hasta los finales de su día con Shalom y siempre mostrando amor. Así que esperamos que esta enseñanza de Jarón hoy nos impregne de todas estas cualidades. Tenemos como hoy como ejercicio justamente viendo a Jarón y con el atributo de la paz, del Shalom, es el siguiente. Piensa en una iniciativa que pueda aumentar la convivencia amistosa con tus compañeros. Piensa en una iniciativa que pueda aumentar la convivencia amistosa con tus compañeros. La Mishnah dice en el Pirkei Avot, búscate un maestro, pero adquiere un amigo. Incluso nos dice que tenemos que comprar, invertir en mantener los amigos. Piensa cuáles deseos de tus amigos, de tu javerín, puedes usar para aumentar la convivencia amistosa. Es difícil unir a los compañeros para reunirnos a estudiar Torah, pero les gusta comer parrilla, por ejemplo, la carne. Bueno, haz una parrillada y durante la parrillada habla de Torah, habla de la tradición, habla del Musar y te das cuenta como en ese momento estás replicando a Jarón. Muchas gracias, Moreuri. Gracias a todos los presentes. Lo dejo con el Moreuri para las últimas palabras. Shalom, hombre Manuel. Exactamente, es decir, tenemos que llevar a la práctica esto, llevarlo a la realidad y hacer como hacía Aarón. Y al final, el último mensaje que quiero dejarles es ese. Así como Aarón, en el momento que mueren sus hijos, él es una pausa, un silencio. Cada vez que tengamos una situación de dificultad, respiremos, tomemos pausa y entendamos, comprendamos que al final todo es para bien, toda situación lleva hacia bien y aunque en mi mente y aunque nuestra mente no lo entienda y no lo comprenda, al final la característica que me transmite Aarón, y personalmente lo digo, es la capacidad de convertir el dolor en armonía y en ese momento más difícil guardar silencio, tomar una pausa y pensar y rectificar. Así que sea la voluntad del creador del universo, que podamos implementar esta cualidad en nuestra vida, que podamos armonizar no solamente fuera, sino dentro de nuestros hogares primeramente, armonizar con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestra familia, y que Besrat Hashem, las cualidades de Aarón se sumen a las que ya hemos adherido a nuestra vida y a nuestra práctica desde hace 4 días, 5 con este. Así que gracias a todos por su tiempo, por habernos acompañado. Con la ayuda del Creador, mañana volvemos al sexto día, ya quedaría solo un día más después de mañana, de los invitados que nos han traído esa luz tan importante a través del relato de la Torah. Así que gracias, Morey Manuel, por su tiempo también. Un abrazo para todos. Shalom.